Ese es el próximo tema aquí, esta noche. En A Mano Limpia hemos invitado por una parte a Wilfredo Amer Ruiz, de la Asociación Musulmana de Estados Unidos. Un placer tenerte en el programa. Y Alfredo Hernández, psicoterapeuta, experto en temas de adicciones, que va a darnos otro ángulo de esa información. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué podemos agregar sobre este joven? Bueno, lo que ha dejado expuesto es que está presente en los Estados Unidos el problema del extremismo, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que vamos a discutir en este segmento es cómo no es exclusivo de los musulmanes, sino más bien un problema. Hicimos hoy es jueves, el martes, un segmento sobre supremacistas, el tema de lo que pasó en Las Vegas. Es lo mismo, todos los extremos se juntan, se tocan. Y eso es lo que estamos viendo. Pasó con este muchacho. Hay elementos en común que nuestro profesional de la salud mental que está aquí con nosotros nos va a quizás aclarar mucho más, pero esos elementos que nos ayudan a identificar quiénes son las personas o los individuos más vulnerables para este tipo de... ¿Hay algunos síntomas que podemos ver, Alfredo? Sí, no son tan fáciles ¿cómo te digo?, de reconocer, a menos que tú estés cercano al muchacho. Y las personas que en verdad van a poder hacer algo son los padres, los familiares cercanos, las personas que están en la escuela, que tienen contacto diario. Estos son muchachos que usualmente expresan este rencor, este odio, porque tienen una sensación que son inadecuados. Ellos se sienten que no pertenecen fácilmente a un grupo de la sociedad. Entonces se sienten rechazados y usualmente entonces encuentran una persona que le presta el oído, que le dice yo te entiendo, yo era como tú. Entonces ahí es muy fácil de cautivar. Acuérdate que hay personas que se dedican dentro de estos grupos extremistas, como él decía, no es solamente los terroristas musulmanes, estamos hablando de los terroristas de derecha, neonazis y demás, inclusive los grupos dentro de, por ejemplo, Fidel y Cuba y estos movimientos que son extremos que han llevado a personas a decir, llévalo a un paredón y vamos a matarlo. Tú tienes que tener ese fanatismo. Se dedican a cómo cautivar, a cómo enamorar a estos muchachos. ¿Quién es un fanático en potencia? Están tratando de averiguar eso. Y la prominencia del social media, de los medios sociales, ¿verdad? Facebook, Twitter y todo esto, Instagram, que expone más a estas presas al público general, ¿verdad? Antes era quizás más difícil de alcanzarlos porque tenía que haber un contacto directo. Estamos en una sociedad mucho más polarizada, mucho más, lo comentábamos ahora antes de empezar el segmento, las cosas son en blanco y negro, no hay matices, no hay grises. Y a veces los políticos contribuyen a ellos cuando quieren llamar a los extremismos políticos. Pero es que lo estamos viendo también en la política. Y los líderes religiosos que llaman a la intolerancia de una o de otra parte. Por eso es que los discursos de estereotipar a alguna religión o estereotipar a algún grupo étnico o algunas personas por su origen, de que son más o menos prominentes del extremismo, es muy peligroso y lo que hace es propiciar más que estas personas se aíslen, y ese es uno de los primeros problemas de estos que se dedican a pescar al extremista, es cuando identifican a este muchacho aislado que no tiene ese contacto con su núcleo familiar, con su círculo, y cuando lo ha perdido, lo encuentra este muchacho solo, son la mejor compañía para ellos, ¿verdad? Alfredo, se cría en Estados Unidos, en el área de Vero Beach, estábamos diciendo de madre estadounidense, padre palestino, él muere, ocasiona la muerte de 37 personas. ¿Qué hace? Hemos tratado de analizar, vemos el tema de que se aíslan, la polarización que hay, el fanatismo, pero ¿qué hace que un joven criado aquí en Estados Unidos, en esta cultura, termine así, de esa forma? Aunque puede haber sido criado en la cultura, a lo mejor la cultura no le llegó a él. El pensamiento de él radical viene desde antes. Y casi siempre vemos que en el hogar hay alguna persona que también le está sembrando estos pensamientos blancos o negros, ¿no? Donde no hay ningún matiz de gris en la vida. Y en verdad la vida vivimos entre los tonos de grises, ¿no? Las cosas no son absolutas. No es que tú tienes a la absoluta verdad. Ojalá todo el mundo pensara así. Bueno, es lo ideal, es como poder reconocer que tienes una persona y es el conflicto, ¿no? Tú puedes ser demócrata, yo republicano o al revés, pero yo puedo aceptar que tú tienes una opinión distinta a la mía y yo puedo reconocer y tengo que respetar que tú tienes esa otra opinión. Cuando dejamos de respetar al que está en desacuerdo con nosotros, ahí es que tenemos problemas. Y casi siempre estos muchachos en el hogar hay algunos elementos que los llevan a estos extremos. Y nuevamente, no se identifica con la cultura. Él tiene que haber tenido mucha dificultad, obviamente, para poder decir, yo en esta cultura puedo encontrar la felicidad. ¿Cómo le encuentro
cuenta dentro de un sueño que él crea, una ilusión que él crea dentro de su mente y comienza a vivir un mundo distorsionado, donde entonces es alimentado por alguna de estas personas que lo logran capturar y entonces lo desarrollan, porque es como una finca que van criando estos muchachos y los crían de una manera muy aislada del resto del mundo para que no sean afectados dentro de la línea que ellos los están llevando con los propósitos particulares de estos hombres, de estos seres, ¿no? Wilfredo, ¿qué conexión hay, si la hay, entre estos jóvenes y la religión y estos actos de sangre? Yo creo que en la medida de que uno de los atractivos que se hace para reclutar, y no es nuevo, ¿verdad? Lo usó hasta el mismo Osama Bin Laden, es tratar de reclutar para sus fines terroristas o extremistas, utilizar la religión como el medio de atracción, ¿verdad? De que, imagínense si Osama Bin Laden hubiera llamado a sus adeptos a que lo hicieran por el nacionalismo árabe, quizás le hubiese sido muy difícil reclutar gente, pero si le dicen, estamos en guerra por Dios, esto lo hacemos por Dios, esto lo vamos a hacer por tu salvación, empiezas a vender un discurso que es más aceptable, más inclusivo, más esperanzador para que la gente se radicalice. Y esos son los discursos, esa invitación al extremismo por una causa mayor, mal justificada, ¿verdad? Pero poner la religión es una de las causas típicas que más atracción trae, porque tú dices, espérate, quizás pierda mi vida, pero me voy a ganar un paraíso, o quizás pierda mi vida, pero lo estoy haciendo por Dios, o quizás estoy haciendo a perder mi vida, o estoy haciendo lo que aparenta ser un disparate, pero es un mandato divino. Y esos son los anzuelos que típicamente se utilizan, ¿verdad? Con mucha frecuencia sí tienes el tema religioso, pero también hay muchos casos que no necesariamente es religioso. Fíjate, dentro del mismo grupo de los comunistas, el otro día yo escuchaba a un señor que decía que él estaba con el deseo durante su tiempo sirviendo a Fidel de poder dar su vida por Fidel, pero lo decía con mucha naturalidad. O sea, estas personas con llegan... convicción. Sí, pero es el mismo principio. Este muchacho que se puso una bomba arriba, tienes un hombre que en un momento dado estaba dispuesto a pararse al frente para agarrar una bala para que no le dieran a Fidel, por ejemplo. Entonces, ahí es donde tú ves esta filosofía donde ellos compran el ideal, porque ellos no tienen un ideal propio. Ahí es donde tú adquieres el ideal que te está vendiendo la persona que luego te va a terminar manipulando. Claro. Según el FBI, hay como alrededor de una docena de residentes de Estados Unidos que pueden haber viajado a Siria y se están preparando para este tipo de actos. ¿Esa preparación comienza aquí? Lo que pasa es que ya el FBI ha tenido identificadas esos nexos, ¿verdad? Hay comunidades con una comunicación íntima con los sectores que están luchando en Siria. Puede haber que haya distintos, y no conozco la intimidad, pero que haya distintos propósitos. ¿El Frente Nusra qué es? Es uno de los frentes que se ha identificado como asociados a Al-Qaeda, de los radicales, y que lo que los mueve en su ideología es la religión, ¿verdad? Rescatar la tierra para que se lleve a cabo la voluntad de Dios, ese es el discurso. Hay otros que no son ni practicantes religiosos, que están activamente luchando en Siria, ¿verdad? Con una causa política de liberación nacional, de liberarlo de un opresor político. Y si tú le dices, tú eres practicante, quizás no. Puede ser que entre de esos que se han identificado, que el FBI ha identificado, como que están en comunicación y dispuestos a ir a Siria, no necesariamente haya alguno con alguna mentalidad radical, sino con alguna mentalidad política, es decir, esa es la tierra de mi patria, está en una lucha de liberación y quiero ir a luchar. Alfredo, termino con eso. Los padres del joven dicen, se enteran del tema de lo que pasó con este joven por las noticias. Y hacía un año habían perdido todo tipo de contacto con él. Si pudiéramos a los televidentes mandarles algún mensaje de cómo se pudiera tratar de evitar que esto vuelva a ocurrir, un familiar, un amigo, un vecino, alguien que uno conoce que esté actuando de una manera no correcta, extraña, ¿cuáles serían los síntomas más importantes? Sí, inclusive el padre llegó a hacer un comentario de que no lo sorprendió la noticia. Él esperaba que no sucediera, pero no lo tomó de sorpresa. Mira, yo tengo en este momento un adolescente de 14 años que lleva esta línea de pensamiento, ¿no? En este caso es neonazi, admira a Hitler, piensa que todos los musulmanes, que las personas de color deberían morir. Hay que prestarle atención a estos muchachos, pero hay que aprender a escucharlos. No es solamente decirle, mira muchacho, cállate la boca, no estés hablando de eso, ¿qué es lo que va a pensar la gente? Porque le estás
cortando la línea de comunicación y él no va a encontrar una avenida para poder expresar lo que él está sintiendo y no va a poder procesarlo de una manera saludable. Y se cierra más todavía. No, y el peligro aquí grande es que va a encontrar a alguien que sí le va a prestar el oído y es el que lo va a llevar en el camino radical. Y hace apenas una semana estamos compartiendo una cena con el nuevo jefe del FBI en el sur de la Florida, los líderes de la comunidad musulmana. Y una de las cosas que se trajo a colación en la cena es que el primer agente que identifica el extremismo es el núcleo familiar, porque el padre sabe el hijo cuando está usando droga, aunque no lo quiera admitir, cuando está usando alcohol, cuando hay alguna conducta que se sale de lo normal. Los primeros lo que lo saben es el núcleo íntimo familiar, padre, madre, hermano, primo, hermana. Y esos son los que tienen que entonces tomar roles proactivos en decir, espérate, algo raro pasa con este muchacho, con esta muchacha. Wilfredo, muchas gracias. Alfredo, un placer tenerte aquí en el programa. Vamos a la pausa. Al regreso, declaran culpable por lavado de dinero a un connotado narcotraficante español. Pero antes, la condena a prisión de una mujer de 34 años por hacerse pasar por una quinceañera.